gramos. Una vez preparados los electrodos, vamos a proceder a preparar el baño electrolítico. Para ello debemos calcular los gramos de sulfato de cobre que se deben pesar. A partir de una sal de sulfato de cobre vamos a calcular los gramos que se necesitan para obtener una solución que contenga aproximadamente 0,25 gramos de cobre. Vamos a hacer la siguiente relación en la que tenemos en cuenta la masa de cobre y la masa de la sal sulfato de cobre. Decimos entonces que para 0,25 gramos de cobre se corresponden con esta masa de sal, que es de 0,9830 gramos. Una vez realizado el cálculo, la pesada la vamos a hacer en balanza analítica, teniendo la precaución de pesar lo más exacto posible. Ese peso lo vamos a denominar peso inicial. En este caso, lo pesado de la sal es de 0,9831 gramos. Una vez realizada la pesada, lo que vamos a hacer es el trasvase cuantitativo y luego el agregado de los ácidos. Recordemos que un trasvase cuantitativo implica que todo lo pesado se debe transferir al recipiente que lo va a contener. En este caso, vamos a trabajar con un vaso de precipitado grande, el cual va a contener los gramos de sal y 100 mililitros de agua destilada. Agregamos 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Esto se debe a que la electrólisis del cobre se realiza en medio ácido. Vamos a agregar 1 mililitro de ácido nítrico concentrado. Este ácido actúa como despolarizante catódico. Vamos a agregar además una gota de ácido clorhídrico 0,1 normal para favorecer la formación de un precipitado en buenas condiciones. Como en este caso estamos trabajando con ácidos concentrados, debemos trabajar bajo campana y usando guantes. En el armado del sistema, lo que hacemos es conectar los electrodos al equipo. Como vimos, el ánodo se conecta al rotor, concéntrico al ánodo conectamos el cátodo, sumergimos ambos electrodos en el baño electrolítico, dejando una porción o una fracción de estos electrodos sin recubrir. Esto nos permitirá más adelante poder verificar si la electrólisis ha finalizado o no. Las condiciones de trabajo son: vamos a aplicar un potencial de 3,5 volt, va a circular una corriente de un amper, vamos a agitar la solución. Esto se debe a que un requisito en la electrogravimetría es que el analito debe reaccionar cuantitativamente en el electrodo. Por ello, vamos a trabajar con agitación, vamos a usar electrodos de gran superficie y tiempos de electrólisis largos. Las reacciones que se producen en los electrodos son la reducción de los iones cobre a cobre metálico en el cátodo y la formación de oxígeno en el ánodo. Debemos tener en cuenta que las reacciones electroquímicas, tanto la reducción como la oxidación, se producen en la interfase electrodo-solución. Vamos a notar, después de un tiempo de iniciada la electrólisis, que el cátodo toma un color salmón debido al depósito de cobre. Este depósito es de textura sedosa y muy adherente. Vamos a observar en la solución la formación de burbujas debidas a la formación de oxígeno. Con el paso del tiempo, la solución se tornará incolora debido a la disminución de los iones cobre en solución. Llega un momento
en que la concentración de los iones cobre disminuye tanto que el flujo de los iones cobre hacia la superficie del electrodo es insuficiente para mantener todos los electrones que estamos aplicando a la interfase electrodo-solución, por lo que va a tener lugar una segunda reacción electroquímica, que es la reducción de los iones hidronio a hidrógeno. La formación de hidrógeno provoca que el depósito que se forma sea poroso y poco adherente. Para evitar la formación de hidrógeno, es decir, evitar que esta reacción electroquímica se produzca, lo que se hace es agregar un despolarizante catódico, que es el ácido nítrico, de tal forma que la reacción electroquímica que tendrá lugar será la reducción del ion nitrato a ion amonio. Para verificar que la electrólisis ha finalizado, lo que hacemos es agregar una porción de agua destilada de manera de recubrir parte de los electrodos. Vamos a observar si sobre la parte del electrodo sumergida se forma un nuevo depósito de cobre. Si esto no sucediera, decimos que la electrólisis ha finalizado. Lo que hacemos es retirar el baño electrolítico y enjuagar los electrodos sin cortar la corriente. Una vez enjuagados los electrodos, recién interrumpimos el paso de corriente. Esto se debe a que tratamos de evitar la redisolución del cobre. Una vez enjuagados los electrodos, el cátodo lo vamos a llevar a la estufa para eliminar la humedad, luego al desecador para tenerlo a temperatura ambiente y poder pesarlo en balanza analítica. El peso que obtenemos aquí es el peso final del cátodo. Este peso se corresponde con el peso del cátodo con el depósito de cobre. Ese peso tenemos que es de 11,6050 gramos. Por último, nos queda determinar la pureza de la sal de sulfato de cobre pentahidratada. Para ello, usamos la siguiente fórmula, donde el peso PF es el peso final del cobre depositado, que se calcula con la diferencia del peso final del cátodo. Recordemos que este peso es el peso del cátodo con el depósito de cobre menos el peso inicial del cátodo, donde el peso inicial es el peso del cátodo sin el depósito. Tenemos el factor gravimétrico que relaciona lo que quiero determinar, que en este caso es sulfato de cobre, con la forma en que peso terminada la electrólisis. Es decir, lo que yo peso después de la electrólisis es la masa de cobre. El peso inicial es la pesada inicial de la sal, con los datos que pueden obtener de la clase. Van a poder calcular el porcentaje, la pureza de la sal sulfato de cobre.